La historia de la gruta, oculta bajo el dosel verde de la isla Colón en la provincia de Bocas del Toro, es un relato donde el susurro del agua y la fe de un pueblo se funden en el silencio de la tierra. Para comprender cómo nació este santuario subterráneo, debemos retroceder en el tiempo unos 2 millones de años, hasta la época del Pleistoceno temprano. En aquel entonces, lo que hoy conocemos como la isla Colón se encontraba sumergida bajo un mar tropical de aguas cálidas y poco profundas, un entorno ideal para el desarrollo de arrecifes de coral y la acumulación constante de conchas y sedimentos. Toda esta acumulación mineral dio origen a la formación Isla Colón, un conjunto de rocas compuesto principalmente por calizas arrecifales y areniscas. Con el paso de las eras, los movimientos tectónicos y el descenso del nivel del mar empujaron estas masas rocosas hacia la superficie, creando la geografía accidentada de la isla. Fue entonces cuando el agua de lluvia, cargada de acidez natural al filtrarse por la densa vegetación selvática, comenzó a disolver lentamente el carbonato de calcio de las rocas calizas en un proceso químico continuo conocido como karstificación. Este goteo incesante y paciente a lo largo de miles de años fue abriendo grietas, esculpiendo pasadizos y dando origen a lo que hoy es una cueva viva, donde un riachuelo subterráneo sigue modelando el entorno y alimentando el crecimiento de estalactitas y estalagmitas que gotean agua helada en la penumbra. Antes de convertirse en el refugio espiritual que conocemos hoy, estas tierras ya poseían una profunda historia humana. Las investigaciones arqueológicas demuestran que la isla Colón fue habitada hace más de 2000 años por poblaciones indígenas con redes de intercambio que se extendían por gran parte de América Central. Sin embargo, tras la llegada de los colonizadores europeos y los constantes ataques de piratas en el Mar Caribe, la vibrante cultura costera sufrió un colapso, obligando a los sobrevivientes a buscar refugio en el interior de la isla. Es en esta época histórica donde las cuevas y colinas boscosas cobraron un papel vital, sirviendo como escondites secretos y hogares provisionales para las familias indígenas que huían del contacto y las enfermedades del viejo mundo. La gruta, con su suministro constante de agua dulce y su impenetrable entorno vegetal, representaba el lugar de resguardo ideal frente a las amenazas que acechaban en las playas. El capítulo moderno de la historia de la cueva comenzó a escribirse a mediados del siglo XX gracias a una ola de migración interna panameña. En la década de 1970, un grupo de 17 familias originarias de la provincia de Los Santos, en la península de Azuero, viajó hasta Bocas del Toro en busca de nuevas tierras de pastoreo para su ganado, asentándose en los alrededores de la caverna en una zona que pasó a llamarse la Colonia Santeña. A pesar de que las duras condiciones de vida en el interior de la isla hicieron que la mayoría de estas familias emigrara con el paso de los años, 2 de ellas decidieron quedarse. Hoy en día, los descendientes de estas familias pioneras actúan como los guardianes y celosos protectores de la gruta, encargándose de conservar el entorno natural y de proveer a los viajeros el equipo necesario, como botas de goma y linternas, para que puedan adentrarse en la oscuridad de forma segura. La identidad espiritual de la gruta está ligada de forma indisoluble a la figura de la Virgen María, cuya imagen reposa sobre un altar de piedra en la entrada de la primera caverna bajo el nombre de Nuestra Señora de la Gruta o Virgen del Carmen. Entre la población local existe la creencia popular de que este santuario nació a raíz de una aparición mariana celestial en la cueva. No obstante, los ancianos de la comunidad recuerdan que el origen de esta devoción es plenamente terrenal y se debe al señor Ramón Escobar, quien gobernó la provincia de Bocas del Toro durante la década de 1930. Escobar era un hombre de una fe tan inmensa y visible en sus acciones diarias que los lugareños solían decir que se había equivocado de profesión y que debió haber sido sacerdote. Fue su profunda devoción personal la que lo impulsó a colocar la estatua de la Virgen en el nicho de la caverna, dando inicio a un culto que no tardó en extenderse por todo el archipiélago. Con los años, esta devoción dio paso a una hermosa leyenda local conocida como la de la Cueva Bendita. Se cuenta que, preocupados por los efectos del clima caribeño y la alta humedad sobre la imagen de la Virgen, los sacerdotes del pueblo decidieron trasladar la estatua desde la cueva hasta un templo formal en la ciudad de Bocas del Toro. Sin embargo, la leyenda asegura que tras el traslado comenzaron a ocurrir señales misteriosas e inexplicables en el pueblo, las cuales cesaron únicamente cuando los fieles comprendieron que la Virgen no deseaba estar en un templo de madera en la ciudad, sino en su humilde gruta de piedra custodiando a los viajeros. Desde que la imagen fue devuelta a su altar de piedra, el pueblo de Bocas del Toro celebra esta unión sagrada cada año. El primer fin de semana después del 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, cientos de peregrinos caminan en procesión junto al obispo y los párrocos locales hasta el santuario para celebrar una solemne misa al aire libre, tras la cual los devotos cruzan las aguas del riachuelo de la cueva para recibir la bendición mariana y renovar su fe.
La exploración física de la gruta es una experiencia tan mística como emocionante, dividida en 2 cuevas distintas conectadas por la selva. El recorrido comienza descendiendo unas sencillas escaleras desde el altar de la Virgen para entrar en el primer túnel, un paseo de apenas 5 minutos donde el agua cristalina llega a los tobillos y se puede caminar esquivando el cauce sobre las rocas húmedas del lateral izquierdo. En el techo de esta primera galería, cientos de murciélagos duermen apaciblemente colgados de las estalactitas. Al salir de esta primera cavidad, el sendero guía al visitante a través de una frondosa vegetación tropical llena de vida y cantos de aves, hasta llegar a la entrada de la segunda cueva, la cual presenta un reto mucho mayor. Este segundo pasaje toma unos 15 minutos de intensa travesía donde el riachuelo se vuelve mucho más hondo, obligando a los exploradores a avanzar con el agua a la altura de la cintura o el pecho, agachándose bajo techos de roca sumamente bajos y resbalando en los depósitos de lodo acumulados sobre el áspero suelo de piedra volcánica. El interior de estas cavernas alberga un ecosistema fascinante y de una gran fragilidad ecológica. La gruta sirve de hogar a miles de murciélagos de varias especies, principalmente murciélagos fruteros, que por la noche salen en una espectacular y densa nube para alimentarse en los bosques de la isla. En las paredes de piedra conviven grillos de caverna y amblipígidos, unos arácnidos inofensivos de patas alargadas que asombran por su gran tamaño. En las aguas templadas que inundan las galerías nadan pequeños cangrejos, peces y alguna que otra tortuga de agua dulce, mientras que en las grietas más secas y elevadas de la cueva descansan ocasionalmente serpientes boas que esperan pacientemente su oportunidad para cazar murciélagos en el aire. Este escenario de sombras también ha alimentado la imaginación popular con leyendas de tesoros piratas. Se dice que el famoso corsario Henry Morgan, atraído por lo oculto del paraje, utilizaba el intrincado sistema de pasadizos de la gruta para esconder las riquezas que saqueaba de los barcos en el Caribe, dejando un legado de misterio que aún hoy inspira a los viajeros que se adentran en este santuario donde el tiempo parece haberse detenido.